Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a esta primera sesión de este módulo que se llama La institución de la familia, que nosotros consideramos que es el más básico y todos los demás módulos de la especialidad giran alrededor de este módulo, que es el eje central, porque trata de la familia exclusivamente, pero le damos una perspectiva de relevancia porque de aquí es donde surge todo lo que se refiere a la familia. Y vamos a ir descubriendo cosas que, y lo hemos logrado, creo yo, conjuntar o poder vincular, dándole su lugar preeminente a la palabra de Dios, pero también en algunos temas agregamos información de tipo científica, sencilla, entendible para ustedes, pero que avalan estos descubrimientos científicos mucho de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios le ganó a la ciencia, ¿bien? Pero la ciencia, como vamos a alcanzar a ver el artículo que les voy a enviar más tarde, ahí encontramos cosas que sí nos ponen a pensar un poco de lo que la gente muy preparada en el ámbito científico piensa acerca de Dios, la familia, la existencia del hombre, etcétera, etcétera. Pero también vamos a ver lo que Dios piensa acerca de su propio diseño, de su propia creación, que es la familia. ¿Ok? Bien, ahora, eh, probablemente ahí no tengan ya listo su manual, pero no hay problema porque yo aquí les voy a proyectar lo mismo que ya tienen ustedes ahí y que lo vamos a ir siguiendo. Ah, va, ahí viene Claudio. Bien. Bueno, aquí ustedes pueden ver en esta primer página lo que les envié. Vamos a aumentar el tamaño. O así alcanzan a ver bien, o ahí lo dejamos de tamaño. Vamos a aumentarlo un poquito. Ahí así. Porque yo tengo que verlos por acá. Y vamos, me voy a ir para acá. Bien, entonces, bien. Ok, ahí está. Escuela, la institución de la familia es nuestro primer módulo. Bueno, ahí entramos con algo que mencionamos. Y este es el temario. Es lo que vamos a ir viendo. Ahora son temas 12 en total, ¿sí? Pero cada tema tiene subtemas. O sea, les advierto que aunque sea la clase uno, la clase 2, la clase 3, pero pueden estar dentro de un tema. Pueden ser dos, tres, cuatro subtemas dentro de cada tema. ¿Ok? O sea, no quiere decir que hoy tema uno y vemos todo tema uno. No, va a ser imposible. Pero vamos a ir avanzando. Hay unos que son rápidos los subtemas, hay otros que se tardan un poco más, pero vamos a ir al paso. ¿Qué libro les puedo recomendar? Miren, yo busqué cuando elaboramos estas materias, que nos dedicamos a hacerlas ya hace algunos años, verdaderamente no encontramos casi información más que aislada y desvinculada. El único autor que encontré que trata el tema más o menos parecido a esta materia, este módulo, fue un escritor un poco antiguo, en el año 300 después de Cristo, que se llamó Lactancio, ¿sí? Lactancio, que venden sus libros, ¿eh? En las librerías cristianas pueden encontrar. Miren, por ejemplo, acá tengo, ay, me hice para atrás en mi asiento, me iba a ir para abajo. Miren, aquí tengo, pero este es de otro, de la misma época, inclusive fueron contemporáneos, Tertuliano, ¿sí? Autores de la fe, ajá, pero no vamos a ver este. Este es otro aspecto, este es para defensa de la fe cristiana. Pero imaginen que este autor que fue contemporáneo de Lactancio, Lactancio fue un hombre que vivió también más o menos en la misma época que el otro Lactancio, que es el que les digo. Y fueron de los primeros libros que se empezaron a escribir, que ya conocían las cartas de Pablo. De hecho, son los discípulos de los discípulos. Algunos
hasta tercera generación de discípulos. Entonces, y es el único autor lactancio que habla de lo que vamos a ver hoy. Ujú. Obviamente no vamos a ver ese escritor tan antiguo, lo estamos actualizando a lo contemporáneo, pero dice grandes cosas que bueno, estamos totalmente de acuerdo con la perspectiva de ese autor y lo que hablamos acá. Vamos a ver que tiene un avance relevante en cuanto a la vinculación con la ciencia, cosa que no tenía en ese tiempo. Ahí era más filosófico que otra cosa. Hoy podemos unir todos estos elementos, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, lo que ha descubierto la ciencia y lo que algunos, sobre todo pensadores de cristianos, hombres llenos del Espíritu Santo, tal vez en la actualidad, nos hablan de todos estos temas que vamos a estar tratando. Y dentro de estos temas, hoy vamos a ver este primer tema que es la creación del hombre. Y viene algo interesante que vamos a comentar acerca de este nuestro primer tema que vamos a ver el día de hoy. Aquí está, lo pueden ver, tema número uno, la creación del hombre. ¿Qué es lo que queremos nosotros como objetivo lograr en este primer tema? Vamos a meternos y analizar desde el punto de vista creacionista al hombre como ser tripartita y sus funciones. Bien, ¿qué es esto de creacionista? Bueno, el creacionismo, que eso es de lo que se trata, es una de las áreas que actualmente existen en el estudio de la Biblia. Se estudia la creación, pero bajo esa misma perspectiva de científica, eso, pero basada en la Biblia totalmente. Y partimos de algo. Ustedes pueden ver aquí en el subtema uno el corazón paternal y creativo de Dios. Ahora, les comento, no vamos a hacer una lectura tal cual de lo que está aquí escrito, porque esa va a ser la tarea de ustedes. Ustedes van a tener que estar leyendo el manual. Si pueden anticipadamente, es mejor, porque van a entrar a la clase ya sabiendo algo, ¿sí? O sea, no es tanto como un aula invertida, pero es algo parecido. Así se llama la técnica de enseñanza, aula invertida, en donde vemos primero, ustedes ven como alumnos, ven esto y ya después lo confirmamos dentro de la clase. ¿Por qué no lo hacemos de otra forma? Porque tenemos tiempo, no tenemos prisa, ni estamos presionados por el que "Ay, tenemos que terminar eso". Y ahora en esta periodo vamos a ver una hora de esto, descansamos, capaz que un poco menos, 50 minutos, descansamos y vemos otro tramo, ¿sí? Para avanzar rápidamente, terminar rápido este módulo y ya vendrá el siguiente módulo. Bien, entonces así vamos a ir avanzando rápidamente. Fíjense que aquí ya yo empiezo para abrir con algo y no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué se le identifica a Dios como un padre? ¿Sí? Y no tiene nada que ver con género y se los voy a demostrar. Pero ¿por qué se identifica a él como un padre? ¿Será porque es el papá varón? Un papá varón ¿y dónde está la mamá? ¿No? Como la mitología china, por ejemplo, o muchas religiones o pseudo religiones que consideran que hay un principio masculino y un principio femenino, que hay un negro, que hay un blanco, ¿sí? Que hay un principio de fuerza y uno que se opone a esa fuerza. Y bueno, siempre las civilizaciones han tratado de encontrar el origen de las cosas, pero no es así, no es tan más que por muy superficial lo que algunas puedan decir, algunas religiones. No es así, sino que nosotros tenemos que encontrar algo más allá que cualquier explicación racional. Nosotros nos vamos al entendimiento espiritual de lo que es en esta parte el corazón paternal y creativo de Dios. ¿Por qué consideran ustedes que la Biblia se refiere a padre? Ujú. ¿Qué opinan? ¿Por qué piensan ustedes que la Biblia habla de padre?
Porque miren, si usted lo pregunta a mucha gente, lo primero que les va a decir, ah, bueno, es que pues es un papá que engendró, ¿no? Pues, que es el origen o el principio paternal. Díganme ustedes qué piensan o qué opinan. ¿Por qué la escritura nos da y nos habla acerca? Y fíjense que hay algo bien interesante que les voy a mencionar. La palabra o el concepto de padre solamente se encuentra en todo el Antiguo Testamento 4 veces. En todo el Antiguo Testamento solo encontramos la referencia de Dios como Padre en 4 ocasiones. En cambio, en el Nuevo Testamento es innumerable el número de veces que habla de Padre, 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 Padre. Es interesante ese aparente desequilibrio, pero ¿por qué será que se menciona tantas veces Padre en el Nuevo Testamento y en contadas eh, eh, partes de los libros del Antiguo Testamento, de la Torá y de los profetas, se menciona con esa denominación a Dios, Dios como Padre? ¿Qué será lo que establece la diferencia? A ver, vamos a ver, me interesa saber qué opinan ustedes. Abran su micrófono y háganme su comentario. Raulito. Sí, yo estoy hablando de ignorante, ¿no? Pero me inclino, yo aprendí más o menos lo que es paternidad con Dios, ¿verdad? Al estar, la pregunta ya de padre, el significado, Dios. Mm, Creo que como dice en el Nuevo Testamento, se enseña un montón, pero veo que, no sé si estoy equivocado, veo que por ahí es con respecto al rol, pareciera, a la función o lo veo por ahí en un matrimonio, ¿no? En una familia. El mm, padre tiene sí. una función o un rol de enseñar. Creo que en el Antiguo Testamento fue enseñando, mostrando varias cosas que en el Nuevo Mm. se manifestaron a través de. No sé si es En parte, válido. en parte tiene un fundamento de lo que está hablando y lo que está diciendo. ¿Alguien más tiene una aportación que nos pueda compartir? ¿Por qué habrá eso? Sí, Giselle, adelante. Tendrá que ver con el Con poder el, más bien, ¿qué tipo de poder? y, y el poder que tiene en el hijo, el padre. Muy buena vinculación estás haciendo. ¿Por qué? Porque tiene un hijo, ¿no? Y su Ujú. hijo es Jesucristo. Ahí automáticamente pensamos que si es el hijo, es porque hay un padre. ¿Ah? Y aún sin embargo, con lo que mencionas, Giselle, y con también lo que nos ha comentado Raulito, em, sí, sí, pero no abarca el todo de lo que significa padre en la escritura. Y voy a hablar de todo al Nuevo y Antiguo Testamento o el todo de la Biblia. Porque Dios tiene un atributo y que lo hace confirmar en su deidad. Dios es Padre porque Él es un Dios creador. Él crea. Él hace de lo que no es lo que es. ¿Me explicó? No, no solamente, y ese es lo común de criterios que encontramos, como les acabo de preguntar, porque nuestro enfoque es únicamente a nuestra exclusividad como seres humanos. ¿Mm? Y no es así. Hay algo más, porque Él es creador de todo lo que nosotros podamos experimentar. Ah, es más, aún de cosas que ni conocemos, que todavía para nosotros es un misterio, ¿no? Porque no se nos ha revelado y que en su tiempo el Señor lo revelará. Clau, ¿cómo está? Buenas Hola tardes. Doc, hola Hola, ¿qué chicos, tal? ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo Bien, andan? bien, gracias. Perdón Sí, que pregunte, a ver. ¿por qué él crea sería para el Ujú. Antiguo Testamento? Y en el Nuevo también. Ah, yo al nuevo pensé que podría ser por digamos, no es el sacrificio, sino el acto de amor mayor, que es Sí. entregar a su hijo, que eso es lo que hace un padre, ¿no? Yo hoy lo vivo y digo, realmente entiendo esa parte a Dios que uno se desvive como padre para darle lo mejor a Mm, sus hijos, ¿no? Y desearles que les vaya bien y todo lo que
entender esa paternidad de Dios cuando uno es padre, pero Sí, por eso lo vi como para parte del Nuevo Testamento. Pero sí, claro, claro, va para los dos. claro. Y eso es lo que comúnmente se puede comprender en ese concepto de padre y aún en la palabra de Dios. Raulito levantó la mano. Entonces entiendo un poco el concepto que usted dice de padre creador, o sea, padre como creador, Un Dios que pero crea. Dios que crea. ¿Esa sería una definición o porque digo, al punto que como decía recién Mel- Melania, puede ser, eh, Melanie, sí, eh, Melanie, Melis. parte, Cristo presenta al Padre, pero la diferencia del amor a la creación a un hijo es abismal, o sea, lo miro como hombre, como decía recién. ¿Y cuál es la diferencia ahí entre el creador y al llegar al punto de ser padre de lo creado, por decir, no sé cómo explicarlo? Sí, miren, es la misma palabra, como decían grandes estudiosos de la Biblia en la antigüedad, los postulados, por ejemplo, de Lutero, de Calvino y todos ellos en algunas cosas desde las observaciones doctrinales que ellos hacían, bueno, ya ellos ya intuían que la paternidad de Dios no se limitaba nada más al punto de vista de ser ser humano, del ser humano. Fíjense, algo donde, por ejemplo, encontramos como ejemplo, y si puedo ahora, no creo que pueda, pero voy a hacer lo posible en el receso, mostrarles un videito por ahí. Dice, en el capítulo, en el Salmo 19, encontramos algo interesante que nos vincula con este atributo de crear de Dios mismo, que lo hace Padre, no en el sentido de familia, como lo tenemos nosotros identificado, sí, componente de un rol importantísimo, porque de él surge todo lo creado. Miren, en el Salmo 19, desde el 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí ya entramos en una discusión muy interesante que como vamos a alcanzar a ver también, yo pienso que en la segunda sesión de hoy mismo alcanzamos a ver de lo que científicos han llegado a la conclusión de si verdaderamente el universo tuvo un origen por el azar, porque apareció nada más porque sí, si siempre ha estado o no. Ustedes se acordarán de la teoría del Big Bang, ¿sí? ¿La han escuchado? Que estaba todo el universo comprimido y que ahí explotó y ¡fum! La expansión del universo y bueno, toda una serie de teorías. Son teorías porque nadie estuvo presente, entonces es una cuestión de fe y el único que lo dice es la palabra de Dios. Y cuando los científicos, cuando se quieren meter en problemas, se meten en nuestra área, en nuestro campo, ¿no? ¿Por qué? Porque es por fe que los científicos dicen cómo fue creado el universo. Y ellos mismos van en contra del propio método científico. Ah, entonces se hacen religiosos. O sea, finalmente la ciencia que habla por teoría, por supuestos, porque pensamos que así fue y no lo pueden demostrar, como dice el método científico, es una cuestión de fe. Y ahí sí les ganamos. Ahí sí vamos muchísimo más adelante. ¿M? Entonces, por eso es que muchos científicos, verdaderos científicos, han tenido que doblar las manos y decir, es cierto, la Biblia lo que dice es la verdad. Bien, entonces, así es, fíjense, aquí ya nos está hablando de dos cosas que como aquí en el objetivo mencionamos el punto de vista creacionista, ¿sí? Aquí como lo estoy iluminando, ¿qué es lo que dice el creacionismo? Bueno, aquí está. Los cielos serían, dentro del análisis creacionista, el espacio, ¿sí? Porque es los cielos, el espacio. Y cuando dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, la materia.
O sea, que eso cumple las leyes básicas de la física, que exista la materia y que exista el espacio que la contiene. Ujú. Y ahí sí, miren, no pueden discutir nada un científico, porque es verdad. A ver, ¿existe el espacio que nos contiene a nosotros como seres materiales? Sí, no tenemos conflicto con la ciencia, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes encuentren oposición en los argumentos, que le dicen, ah, sí, pero pues Dios, ¿a quién creó a Dios? No, espérame. Dios es eterno. Ajá. Él es increado, es otro atributo de él. Dios es un Dios increado. O sea, no es un Dios creado, es increado, que existe y siempre es. No podemos decir fue o será, sino en un eterno presente. Dios es. Así se le presentó a Moisés. ¿Se acuerdan de la zarza ardiente? Cuando le dice sí, y cuando lo envía con Faraón. Si me pregunta el Faraón quién me envía, ¿qué le digo? Dile que yo soy el que soy, el soy total, soy absoluto. Me estoy metiendo un poco en la teología, pero no podemos dar otra explicación. Él es el todo, Él es el que es, y no ha habido ni otro ni habrá. Pero hay un detalle que ese atributo de ser un Dios increado, de ser el único Dios verdadero, que no hay otros dioses más que uno solo y es Él, le trae un precio muy fuerte a pagar. Porque se recordarán que una de las cosas que el Señor Jesús revela en los evangelios, San Juan, cuando habla con la samaritana, se confronta con ella y todo eso, él da una revelación y se la dice a la mujer samaritana. Dios es espíritu, por lo tanto, no tiene un cuerpo. Y Juan, en sus cartas, en las cartas de Juan, dice, Dios es amor. O sea, Dios es amor y Dios es espíritu. Ujú. Ahora bien, si Dios es espíritu, es incorpóreo, como dicen en Hebreos 11, es el invisible, ¿ok? No lo podemos ver en nuestra configuración en esta dimensión material, pero de que existe, existe y ahí está. Y también la esencia de Él es amor. Y en base a esa esencia de Él va a generar, y aquí aplica muy bien ese concepto de generar, o sea que Él crea los genes, el génesis, por eso es génesis o principio, para hacer lo que no era, empieza a ser lo que era. ¿Qué es lo primero que hace? Y es lo que también está ahí en el capítulo 1 del libro del Génesis, ¿no? Él también igual crea el cielo y la tierra, igual que el Salmo 19, así también lo dice ahí en el capítulo 1 del Génesis. Crea materia y espacio. ¿De dónde salió eso? Dios lo creó. Y lo que implica materia, implica todo lo que sea materia. Ujú. Y aquí lo sigue diciendo en el 19:1. Y el 2 dice, un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, porque es espíritu, él es espíritu. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo y empieza a dar toda una explicación de lo que es la creación. Y nosotros, ¿cómo podemos verificar que existe esa vinculación entre un Dios que es amor y por ser un Dios, debe de ser, fíjense qué importante, para que verifiquemos nosotros que es un Dios que es amor, ¿qué tiene que suceder para que Él sepa que Él es amor? ¿Qué tiene que experimentar Él? ¿Qué tiene que vivir para que Él diga, sí, sí, soy amor? ¿Qué tiene que pasar? Una entrega. Una entrega, a ver, otra opinión. Raulito. Algo que amar. Que lo ame alguien, ¿sí? Que alguien lo ame. Porque yo no sé si soy amado
hasta que alguien me lo dice y me lo verifica, me lo comprueba. Ujú. Como puede ser en un matrimonio. Yo sé que mi esposa me ama cuando ella me lo dice y me lo demuestra. Te amo, así como eres, con todos tus defectos y virtudes, pero te amo. Ah, qué bueno. Ahí esa esencia del amor proviene de este Dios, que es amor. Ahora él tenía una desventaja y es el precio que tuvo que pagar, su eterna soledad. ¿Sí? Fíjense qué situación tan, pues así como que, ay, pero qué difícil para Dios que tenía que vivir en una eterna soledad. Por eso es que para que Él empiece a justificar como una primer, digamos, realidad absoluta o verdad absoluta, de que Él se confirme a sí mismo porque es soberano y tiene derecho a hacerlo porque Él es Dios soberano, que Él se divide en tres personas diferentes, ¿sí? O sea, el Dios único va a generar de sí mismo dos personas que entre ellas puedan hablar, pensar, actuar juntos y decir, te amo, pero era él mismo. ¿Me explicó? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien. Y entonces dicen, bueno, está bien, nos amamos entre nosotros en ese amor de Dios, que es el amor agape, en el griego es agape, sí, que es el amor incondicional, no tiene nada que ver con el amor humano, sino un amor totalmente de sustancia espiritual. Y sí dicen, bueno, sí, pero no salimos de la misma configuración de ser Dios. ¿Sí? Entonces ellos empiezan a tener digamos, una reunión entre ellos y cuando se ponen en acuerdo, ellos hacen algo. En el capítulo 1 del Génesis, versículo 27, dice, y creó Dios, ¿sí? Fíjense, creó Dios. Quedaría corto que dijera, inventó Dios al hombre. Bueno, podría ser, sí, pero como que bajaríamos su creatividad o su poder creativo a inteligencia natural. Y es más que eso, ¿sí? Creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ok? Ahora, aquí lo leemos en unos minutos nada más, pero esto tenemos y vale la pena que lo comprendamos bien, porque de aquí va a surgir el concepto de la familia. Ujú. Él va a crear al hombre a su imagen y semejanza, pero en la escritura, como está en el hebreo, no se refiere a hombre como de género, aunque sí, ya lo tenía incluido el hombre como género, y Dios sabía por qué lo tenía que hacer así, porque más adelante se identifica al hombre como varón y a la mujer se le va a identificar como varona, ¿sí? Pero Dios cuando entre ellos empiezan a hacer esta conversación y reunión, dice, aquí lo habla en término plural. Vean el 26. Entonces dijo Dios, está hablando una sola persona, ¿estamos de acuerdo? Entonces dijo Dios, ok, singular. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la creación, en toda la tierra, en todo animal. ¿Se da cuenta que después habla en plural? ¿Mm? ¿Y cómo es que va a crear al hombre a su imagen y semejanza si son tres personas en una sola? Que esta imagen y semejanza, que es el hombre, tenga su característica, su configuración propia. Dios el Padre Celestial es espíritu. Ujú. El Hijo del Hombre que estaba ya aquí presente, el Verbo no encarnado, que después sería Jesucristo, es el que va a adquirir un cuerpo
cuando venga a la tierra, según Juan, el capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan. Y el verbo era Dios y estaba con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue lleno de gracia y de verdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que eso es lo que está ahí? ¿Mm? Entonces, el Hijo, eh, cuando aparece en la tierra, cuando es concebido en el vientre de María, se confirma que nuestro cuerpo y el cuerpo de Cristo, su cuerpo del personal, del Jesús de Nazaret, ¿m? Adquiere la misma forma e imagen que nosotros, inclusive físicamente hablando, igual a nosotros, con todas nuestras mismas características, que antes de su venida a la tierra, ninguno de ellos habían experimentado las cosas que ellos mismos estaban creando. Aquí en el Génesis 1, 27, 26, ya había existido, ya existían todas las leyes de la física, todas las leyes de la química, toda lo que es la materia organizada con seres vivos en género y especie, las hierbas y todo eso, ya estaba todo creado por él, con su sabiduría infinita. ¿Qué entendemos en el orden cronológico que nos dejó así establecido en el Génesis 1? Que primero le hace casa y habitación a su máxima creación, para que cuando él hiciera su imagen y semejanza al hombre, ya tuviera dónde vivir. Es decir, que la creación está hecha a modo de que la máxima creación de Dios, que es el hombre y mujer me refiero, pudiera vivir sin ningún problema. Sí, sí era en un principio, así era. Todo fue favorable para el hombre, todo era favorable. El clima, la alimentación, la misma creación de plantas y todo eso, y que fue diseñada y hecha en una eterna presencia, en un eterno presente, ¿sí? Es decir, en la creación primigenia no iba a pasar, no iba a haber ni pasado, ni presente, ni futuro. Iba a ser un eterno presente. Y así fue diseñada. Ese es el concepto que Dios tiene. ¿Lo podemos comprobar hoy? Pues sí, subjetivamente sí lo podemos comprobar. A ver, aquí en el Génesis 1 ya se habla de algunas cosas. Por ejemplo, en el 1:11 del Génesis, dijo después Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Sigue siendo verde la hierba? Sí. Dice después, hierba que dé semilla. ¿Las hierbas dan semillas? Sí. Árbol de fruto que dé frutos según su género. ¿Sigue habiendo frutos? Sí, como está escrito acá, que su semilla esté sobre la tierra. Y fue así. Entonces, sí, eh, saliéndonos de nuestra temporalidad, de nuestra limitación terrenal, podemos asegurar, y ustedes me pueden confirmar esto, los árboles siguen siendo árboles desde el tiempo del Génesis hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Entonces, ¿y seguirá siendo a futuro también? No tiene por qué cambiar, ¿me explico? O sea, sería, no es importante así, así tiene que ser, porque todo está condicionado a esa existencia eterna. Ahora, aquí en el Génesis dice, y vamos a verificar que esto es exactamente hablando de los árboles, hablando de que esto es eterno, y lo podemos leer con esto que está también ahí muy interesante. Fíjense cómo nosotros encontramos algunas, yo les llamo joyitas en la escritura, en donde encontramos algunas de las escrituras que nos hablan de cosas interesantes. Fíjense, en el capítulo 21 del Apocalipsis, vamos a verificar que esto es eterno y que va a seguir siendo así. ¿M? Porque Dios, otro de sus atributos, Él es que es un Dios inmutable. Es decir, Él no hay variación ni cambio en Él. O sea, no hay ni variación ni cambio en Él. Fíjense, en el capítulo 21 del Génesis, perdón, del Apocalipsis, Él habla acerca
de, de un cambio que va a haber, pero que tiene toda la autoridad para hacer un cambio. Pero hasta este punto que todavía no ocurre, todo va a continuar igual que hoy. En el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo. O sea, el cielo antiguo, o sea, el espacio o el contenedor de la materia, hablando en cuestiones científicas, este, que es en el que estamos y que es el que él hizo desde el Génesis, va a haber algo nuevo. ¿Cómo va a ser ese nuevo contenedor? No lo sabemos, es un misterio. Pero de que él va a generar y a crear un contenedor de la materia nueva, lo va a hacer. Hoy hay muchas cuestiones de los científicos, sobre todo los astrónomos, todos los astrofísicos, que posiblemente si a alguno de ustedes les interesa la ciencia y se mete en eso, hay cosas que están descubriendo apenas, ¿no? Por ejemplo, que el universo entero está interconectado con cuerdas. ¿Sí? Con cuerdas. Son cuerdas que unen y le dan forma, distancia al espacio, a todo el espacio. Se ha calculado por una ecuación de un físico que logró calcular el tamaño del universo conforme al número de estrellas, soles, galaxias, planetas, planetitas, planetotototas, este, todos los componentes del universo, ¿sí? Y fíjense qué interesante. Hoy esto es hermoso. Esta ecuación llegó a una conclusión numérica de cuántos cuerpos celestes existen en el universo. Les voy a decir cuántos. El mismo número de células que tiene un ser humano. Nosotros tenemos el mismo número de células que el universo, con esta ecuación matemática, comprobada la ecuación, porque requería de comprobación para que tuviera validación en el ámbito de la matemática, alta matemática, y llegaron a esa conclusión. El universo tiene el mismo tamaño que el cuerpo de cada uno de nosotros. Ah, miren qué buen descubrimiento. Quiere decir que el Señor va a tener que crear un nuevo contenedor porque el primer hombre y mujer que existieron sobre la tierra va a seguir prosperando porque va a aparecer otro personaje en el primer cielo y ese va a ser el Señor Jesucristo, donde está actualmente su cuerpo que es la iglesia, nosotros, ¿sí? Nosotros como cuerpo, somos uno solo con él, ¿se acuerdan? El matrimonio somos una sola carne, ¿sí? Bueno, el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, va a reclamar su espacio para que lo esté ocupando dos cuerpos, que es él mismo y su iglesia. Ya van a ser dos. Entonces necesita renovarse el espacio. Por eso el Señor va a crear, y aquí Juan lo vio, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, para que quepan estos dos, Cristo y su esposa prometida, su mujer, que es la iglesia. No caben. Por eso hay que hacer una renovación. Eso está muy bueno, ¿no? Es más, fíjense, dice, va a ser tanto el impacto de lo que va a ocurrir en el versículo 1 del 21 y la primera tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bueno, no sé por qué, pero el concepto de mar en el hebreo, para el idioma hebreo, tiene su significado. Es decir, cuando leemos en el Génesis capítulo 1 que hace los mares, ¿sí? En el, ahí no lo leo, nada más se los menciono. Cuando hace todos los mares y cuando hace las aguas y las separa, ahí también porque para los hebreos la palabra mar, laguna, lago,
charco. Es y se maneja por igual cualquier líquido vital que contenga vida. ¿Sí? Puede ser, y también se usa en el hebreo, que puede ser productos de nuestra propia humanidad. Saliva, por ejemplo, es un líquido vital. Sí que producimos, los seres humanos producimos litros de saliva al día, muchos litros. Producimos litros de orina, de desechos orgánicos. ¿Y de dónde sale todo eso? Bueno, de nuestro cuerpo, que es una fábrica que crea, va creando diario cosas que ya están creadas, pero que van siendo renovadas porque somos organismos vivos. Esa misma dinámica creativa la tiene el Señor desde siempre, desde el Génesis, y sigue existiendo. Pero cuando venga este nuevo habitante en el universo entero, ya no va a caber, que va a ser Cristo, porque Él es el todo por todo y en todos. Entonces, para hacerse este espacio, dice, no, ya con su nueva, recién adquirida esposa, que es su iglesia después de las bodas del Cordero, el padre dice, uy, a ver, yo a los primeros que hice, Adán y Eva, y los uní en matrimonio, tenían su propio cielo y tierra, su propio espacio así, aunque sea enormísimo, pero estaba para que el hombre ocupara todo el firmamento. Esa era la idea, que el hombre, por eso para mí no se me hace tan disparatado lo que hablan de que si hay vida en otros planetas. Claro que sí lo hay. Todo preparado, ¿para qué? Para que todos pudiéramos vivir como las diferentes células de un cuerpo. No es la misma las células del cerebro que las células de la piel o las células de los huesos, ¿me explico? Pero no lo podemos comprobar. Así es que no es bueno caer en la especulación, ni vamos a caer en una teoría de esas conspiracionistas. No, 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 no. Pero suponemos por la deducción lógica que puede existir vida. Apenas la empiezan a descubrir las bacterias o fósiles que han encontrado en Marte, el agua en Marte, que hay nieve en Marte. Qué novedad, ¿no? Pero pues debe haber más cosas. Hay alumnos, ¿eh? Yo sé que ustedes no me lo preguntarían porque se ve que son personas muy serias, pero hay alumnos que me han preguntado, sí, ¿y dónde dice que está lo de los ovnis? ¿No? ¿Quieres saberlo? Seguro que ya leíste el libro de Ezequiel, de la rueda con ojos y el ser de las cuatro caras que al mismo tiempo va en las cuatro dimensiones. Seguro que ya leíste eso, ¿no? Sí, yo creo que esos son los ovnis. Pues fíjate que puede ser que sí, puede ser que no. Estás hablando de algo espiritual y lo espiritual se pierde en la sustancia de lo material. Habla de la intencionalidad espiritual de Dios para generar algo así que pudo ver el profeta Ezequiel en su libro. Ujú. Entonces, no, que pueda haber visitantes extraterrestres, pues sí, ¿qué? No nos va a quitar la salvación. Y si ya son salvos y vienen a que les prediquemos las buenas nuevas de salvación, pues les predicamos a los marcianos, pues ¿qué tiene de extraño? Ya se convertirán a Cristo. Aquí fue el centro, aquí pasó todo. Y bueno, pues qué bueno que sea así, ¿no? Y a lo mejor están esperando que venga el nuevo habitante, que es Cristo. Y fíjense cómo el Señor lo confirma, el Padre Celestial, que tiene que hacerle otra casa, con mayor espacio, mayor número de habitaciones, la alcoba del matrimonio. Dice el 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí ya vemos a la familia. Oh, qué buenísimo que en el principio se generó con un matrimonio, Adán y Eva, pero la historia no va a terminar, porque aquí en Génesis, que todavía no ocurre, habrá otro matrimonio que en verdad van a sustituir al primero de Adán y Eva que fallaron. Ya veremos por qué fallaron. Todavía no llegamos a ese punto, pero sensacional, ¿no? Y dice en el 3, y oí una gran voz en el cielo, del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Tres, va a haber, tres. Cristo y su esposa, la iglesia,
Y el Padre Celestial, oigan, ¿y el Espíritu Santo dónde va a estar? Dentro de la esposa. Ya está el Espíritu Santo llenándonos a nosotros. Hoy la iglesia ya tiene al Espíritu Santo. Está el Hijo a la presencia del Padre y va a venir aquí para encontrarse con su esposa prometida. Y como va a ser una gran familia, tiene que hacerse un nuevo cielo y una nueva tierra. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Está bueno, ¿verdad? Doc, Gise. Eh, A ver, Gise y después Raulito. sí. ¿Qué diferencia hay entre el ámbito y una atmósfera? Si nos vamos a la cuestión en cuanto a concepto de lo que significa atmósfera, es todo aquello que contiene una composición de átomos, que tienen todas las leyes de la composición de átomos, peso, distancia, eso, que puede ser oxígeno, puede ser hidrógeno, puede ser todo, y es lo que nos rodea, el ámbito que nos rodea. Y ámbito es lo que genera la atmósfera. Por ejemplo, un ámbito de sequía es que hay una atmósfera en la cual no hay mucha H2O, o sea, agua. ¿Me explicó? Pero se genera Sí, algo que se te va a generar sed, por ejemplo. porque la pregunta mía viene de Dios al principio creó al hombre, Ujú, varón y hembra los creó sí, en un ámbito, sí. ¿no? En un Y ámbito, sí. sí, y ahora cuando dice una tierra nueva, su Ujú, iglesia, ¿esa tierra ujú. nueva es una atmósfera o no? La atmósfera sí va a estar implícita, pero ya hay un ámbito diferente, porque va a estar ya viviendo en ese nuevo, en esa atmósfera compartida, un ámbito donde va a estar viviendo Cristo, su esposa, que es la iglesia, y el Padre Celestial, y el Espíritu Santo. O sea, que ya la Trinidad, la presencia del Dios eterno, ya no va a estar por aparte, va a estar acá, en la tierra, en esta ciudad. Va a morar juntamente con su hijo amado y su nuera, que es la iglesia, en familia. De ahí surge la familia a la imagen y semejanza de la familia celestial. ¿Sí? Raulito iba a preguntar algo. Vamos a ir a nuestro descanso ya. Sí. A ver. no sé si, no sé si preguntar, es una queja, pero Ah, sí. me duele la mente. Soy muy matemático o muy tac, tac, tac. Y estoy Exacto. tratando de, si bien uno cree, ¿no? Y uno lo toma, es Sí. más, muchas veces he estudiado por ahí algunas cosas, pero materias como Apocalipsis y eso, y ciertas cosas, hasta la he dejado de un poco de, digo, si me sirve un algo práctico, digo, a mi vida, ¿no? Y ahora estar Ujú. introduciendo y hablando de estos temas, es como que la cabeza hace, hay que expandir en ciertas cosas, y acá estoy como, a ver, ¿cómo es esto? Entiendo hacia dónde me lleva, pero hasta me molesta un poco. No hay problema y está bien, así debe de ser. Así, eso es muy, porque nace el debate. ¿Sí? Nace la confrontación y eso es sano. En una discusión dirigida, racional y entendida, y sobre todo de cosas espirituales, esto es sano, Raulito, y me agrada mucho que lo mencione, porque eso me obliga a mí a que lo que yo diga lo verifiquemos con la escritura. Esto se llama, en las ciencias bíblicas, se llama apologética. Yo estoy haciendo un discurso apologético. Es decir, largo un argumento y usted me dice esto, es que esto me molesta y todo. Qué bueno. Mi obligación, que soy el que está exponiendo, es demostrarle que tengo argumentos para que usted llegue a convencerse, pero lo veremos más adelante y lo voy a seguir molestando, ¿eh? Y usted Hay mucho, molésteme, no hay problema. hay mucho, a mí me pasó una vez cuando entré a Cristo, una de las primeras Sí, cosas que hice es meterme en un seminario. sí. Y
a medida que iba escuchando muchas prédicas, era como que iba metiendo cosas dentro de una bolsa. Sí. Cuando hice el seminario, que fue como que se van ordenando esas piezas del rompecabezas que metimos en la bolsa. Se entiende Ujú, mucho. En este caso, viene el versículo, o sea, de las cosas que estamos hablando, y es como que la ujú, estoy tratando de meter en los lugares. Ya digo, es más acá que a ujú. la fe, ¿no? Porque por fe es verdad, pero acá, y tratar de captar, darle la forma para poder asimilarlo yo, por lo menos de mi forma de Claro. ser, ¿no? Pero está desafiante, está bueno. Sí, claro que sí. No, y espérese todo lo que vamos a ver, ¿eh? Le tengo reservadas, pero muchas cosas. Eso me encanta a mí. Bien, vamos a retomar algo que no lo pude leer porque estamos ya comentando otras cosas, pero había yo dicho que los árboles siguen siendo árboles, ¿sí? No han cambiado. Lo que verificamos que la creación también tiene eternidad. Y en el Génesis 1 habla acerca del árbol de vida. Bien, el árbol de vida. Pero en el capítulo 22 del Apocalipsis, vean lo que dice en el versículo 2, que esto va a ocurrir en algún tiempo futuro, de nuestro futuro, de lo que tenemos como concepto de futuro. Dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, de la ciudad esta que ya habíamos leído, eh, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. O sea, interesante. En el Génesis nos habla del árbol de vida y en el Apocalipsis nos habla del árbol de la vida. O sea, en uno es de vida y en otro de la vida. Hay una diferencia, pero es el mismo árbol, porque aquí ya pasó algo que después será el árbol de la vida, porque ya la humanidad ha tenido un proceso de depuración y en el cual va a seguir dependiendo del árbol de vida, como en el principio, y aquí habrá este árbol de la vida, y sus hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones, y los 12 frutos, cada mes dará su fruto, pero será para la humanidad que en ese momento esté presente. Ujú. O sea, va a seguir habiendo el propósito y el diseño de Dios desde un principio, los va a seguir habiendo. No ha habido cambios en el contexto global del Génesis y ahora del último libro de la Escritura. No nos afecta en nada. Qué bueno que está eso, porque quiere decir que el Señor no ha cambiado. En su inmutabilidad, Él no ha cambiado, ¿sí? Y bueno, eso es algo que les quería yo comentar desde hace rato. Ahora también, otra cosa que yo había mencionado, que al hacernos a su imagen y semejanza, el hombre es creado a la imagen del Espíritu de Dios, ¿sí? Es decir, nuestro espíritu está hecho a la imagen y semejanza. Es más, yo diría que es mucho más que una imagen y semejanza. Imagen y semejanza viene siendo el conjunto de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero la esencia de nuestro espíritu proviene de Dios mismo. Hay una escritura que dice que Dios es el Padre de los espíritus. Y el ser el Padre de los espíritus, nosotros, y esto fíjense, vamos a ver una escritura de un profeta que él habla acerca de esto en el, vamos a ver, tanto Isaías como Jeremías lo dicen. El profeta Jeremías, Dios se le revela, le hace el llamado, que él va a ser profeta, que va a tener todo esto, pero vean lo que dice en el capítulo 1 de Jeremías. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo se lo explican? Capítulo 1, versículo 4, y después vamos al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, el Señor,
antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Con otro de los profetas dicen, desde el vientre de tu madre te aparté, te reservé y todo. ¿Cómo fuese conocer o conocernos antes de que fuésemos formados en el vientre? No, es que esto nada más ocurrió con los profetas. No, es con todo ser humano. Nuestro espíritu, por ser eterno, proviene del Padre de los Espíritus, que es Dios mismo. O sea que nosotros tenemos una preexistencia que se ha sido materia de discusión y seguramente Raulito haya estado involucrado en esas discusiones. El calvinismo lo apoya y todos esos, ¿no? Discuten la preexistencia ahí. Pero indiscutiblemente que nuestro espíritu tiene esa procedencia del Padre de los Espíritus. ¿Qué hace? ¿O cómo fue? Que éramos, antes de ser concebidos por nuestra madre biológica y nuestro padre biológico, como haya sido, nosotros espiritualmente formábamos parte del Espíritu de Dios de manera impersonal, ¿sí? No estábamos individualizados, no éramos lo que hoy somos, simplemente formábamos parte de su espíritu. ¿Por qué eso ocurrió con los discípulos en el día del Pentecostés? Ujú. Cuando, ¿se acuerdan, no? Que estaban ahí en el portal de Salomón, ahí reunidos, no, primero estaban en la casa donde se refugiaban, que era pues, la casa de Juan, eh, y estaban ahí 120 personas, que llegó el Espíritu Santo, se cumple la profecía de Joel 2:28, y dice que vino como una lengua de fuego que se posó sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. Bien, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los discípulos no tenían la presencia del Espíritu Santo, pero sí tenían espíritu. ¿Me explicó? O sea, el Espíritu Santo tiene su propia esencia personal. Él es el Espíritu Santo. Pero los hombres, desde que fue creado Adán y Eva, tenemos espíritu, ¿sí? El mismo rey David en el Salmo 51, eso es lo que nos da a entender y lo que nos revela. Todo esto después lo vamos a ir vinculando con todo lo que tenga que ver con la cuestión de la familia, ¿sí? Por eso es que ahorita, bueno, puede ser que yo sea un poco muy general en todo lo que estoy hablando, pero lo vamos a ir comprendiendo. En el Salmo 51, ujú, este, el rey David está diciendo así, en el versículo 10, 51:10, crea en mí, fíjense qué gran revelación, porque esta es verdad. Crea en mí, Señor, yo te reconozco como el que puedes crear, porque eres un Dios que crea. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir, corazón para los hebreos es espíritu, no corazón que late aquí en el pecho, víscera, no, espíritu, ¿sí? Crea en mí un espíritu limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque anteriormente, en este mismo Salmo 51, cuando él reconoce que ha hecho que no, sí, no fue muy bueno lo que él hizo, él le dice al Señor y tiene un clamor en el 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pues si todavía no había redención, todavía no llegaba el día del Pentecostés, ¿cómo es que David está hablando de que no le quite su Santo Espíritu? Y bueno, aquí hay algo interesante que vamos a ver en las clases venideras, que ciertos personajes en la escritura, en el Antiguo Testamento, que son personas muy selectas, se van a vincular por medio de pactos y el rey David es uno de ellos. Lo veremos en su momento. Pero de aquí lo que nosotros rescatamos
para que se me entienda lo que estoy explicando ahora, es que todo hombre tiene espíritu, porque si no, nada más tendríamos alma y cuerpo. Y seríamos, como lo explica Pablo, de lo que es el hombre natural o el hombre animal. En unas versiones dice el hombre animal. Y animal viene de ánima. Y ánima es alma, ¿sí? Pero el hombre natural, porque en el contexto se refiere a que el hombre también tiene espíritu y comprende lo espiritual por el espíritu, pero el hombre animal no puede comprender lo espiritual y eso lo explica Pablo en Corintios. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son locuras porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Sí? Aquí está. Entonces, quiere decir esto, y lo verificamos. Los discípulos tenían espíritu, como David también tenía espíritu, pero él en un propósito específico, que lo estudiaremos después. Pero estoy hablando mejor de los discípulos. Teniendo ellos espíritu, llega a ellos el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que el hombre natural tiene cuerpo, tiene alma, pero tiene espíritu, pero es un espíritu que no puede entrar en comunión con Dios. Conocerá intelectualmente a Dios, como los teólogos. Los conocerá intelectualmente. Podrá tener una definición teológica de Dios, pero si no tiene comunión con Dios y que tiene que pasar por el proceso de la redención y nacer de nuevo, en ese nuevo nacimiento el Señor le da espíritu al ser humano. Le da ahí. El Espíritu Santo viene a habitar ahí. Sí, Raulito, adelante. Perdón. Estaba mientras hablaba ahí, es como que el espíritu del hombre es, el hombre tiene espíritu, ¿verdad? Yo Sí, estaba buscando mientras hablaba el versículo del Génesis 2:7, sí, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre así un es, ser viviente. claro. Ese Sí. es como que todo ser humano tiene un espíritu, pero como que lo tiene apagado, por decirlo de una forma, o inactivo sin la fe o sin... y- No, le explico. Mire, el espíritu, alma y cuerpo que está ahí en su manual, ahí lo tienen, tiene órganos, ¿sí? Así como físicamente tenemos órganos, aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato digestivo, etcétera, cuerpo nada más, el alma también tiene órganos, ¿sí? En el alma, ¿cuáles son los órganos del alma? Los órganos del alma son la inteligencia natural o el área cognitiva, con lo que aprendemos, esa es una. La otra es el libre albedrío, la voluntad, y la otra es las emociones, ¿sí? Son los tres órganos principales del alma, que la interacción de estos tres órganos del alma generan pues nuestra personalidad, nuestro carácter, ajá, nuestro temperamento que heredamos de nuestros padres. Y el espíritu humano también tiene órganos. Los órganos del espíritu en el hombre son la conciencia, esa es una, ¿sí? Que la conciencia tiene la capacidad de interconectarse con el alma de nosotros para mostrarnos y entender el concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Tiene otro órgano que es la moral, ¿sí? Tiene otro órgano que es la ética, que es un órgano del espíritu. Tiene otro órgano que es la estética, que es la apreciación de la belleza, porque los animales no aprecian la belleza, no pueden, porque no la tienen. ¿Me explicó? ¿Sí? Hay otro órgano más del espíritu humano que es la intuición espiritual. Eso es otro órgano más del espíritu. ¿Mm? Y tiene otro órgano que está inactivo y que genéticamente existe en nosotros, que es el gen de Dios. Ya hablaremos de ese gen, ¿sí? Que se descubrió por un genetista, un biólogo norteamericano, Dean Hammer. Él descubrió el gen de Dios y sirve para que todo ser humano tiene, luego entonces todo ser humano tiene espíritu. Bien,
y que está inactivo. O sea, el hombre espiritualmente inactivo busca cosas espirituales a través de las religiones para satisfacer su ego o en provecho personal, que finalmente es una cuestión del alma. Bien, pero el hombre espiritual que ha nacido de Dios pasa eso que pasó con Adán, que le crea, nos sopla aliento de vida, que es neuma, y neuma también significa espíritu, ¿o sí? O en el hebreo también tiene su nombre en el hebreo, que es igual que en el griego, pero es espíritu, y que está inactivo en el que no ha nacido de nuevo, pero sí tiene espíritu. Y fíjense cómo una clave para entender la redención a través de Jesucristo, se los puedo decir de esta manera. Sabemos que el pecado del hombre es una infracción a la ley de Dios, porque la ley de Dios nos da a entender qué es el pecado, por cuanto existen las leyes de Dios. Y el desobedecer las leyes de Dios se llama pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y eso así lo dicen bien los apóstoles en las cartas. El pecado es el desobedecer la ley de Dios. Ahora, es algo espiritual. El pecado no es una cuestión del alma. Es decir, aunque lo comprenda, lo razone y sepa que sí, con mi inteligencia natural sé lo que... Ah, se me olvidaba la inteligencia espiritual, pero eso tiene su lugar ahí especial. Este, el pecado no es una cuestión intelectual. ¿Por qué? Porque imagínense que se fuera la salvación nada más para el alma y que al espíritu se le hiciera a un lado. Y no es así. ¿Me explicó? El pecado es una cuestión de tipo 100% espiritual. ¿Ok? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a llevarse nuestros pecados, ¿sí? Toda la ensalada que hay de pecados, y el pecado de desobediencia que cometió Adán desde cuando, y a Eva en el huerto del Génesis, que está en Génesis, y en donde el Señor Jesucristo, que está hecho a nuestra imagen y semejanza, porque es semejante en carne y sangre de nosotros mismos también, porque el Señor Jesucristo le daba hambre, se cansaba, se enojaba, se entristecía, se alegraba, o sea, todo lo que hacemos, Él lo hacía. Iba al baño, ¿verdad? Pues ni modo que no, iba al baño, tenía necesidad de ir al baño, se tenía que bañar y no flotaba a 1 metro sobre el nivel del piso, ¿no? O sea, ¿le daba frío y le daba calor? Sí, claro, eso en cuerpo. En el alma era inteligente, porque aprendió carpintería a labrar la piedra que le enseñó su padre adoptivo José. Él conocía de geografía, sabía leer, leía la Torá. Cuando le abrieron en la sinagoga en Nazaret que leyera ahí el libro de Isaías, ¿no? Isaías, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a liberar a los cautivos. Esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¡Ah! El escándalo. Él sabía leer, tuvo que ir a la escuela con su rabino del pueblo, de allí en Nazaret, claro. Fue ahí, hizo amistades, tenía emociones, se enojaba cuando se enojó que echó a los cambistas del templo. Tenía emociones. Y en el Getsemaní, estoy triste, mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. O sea, él está hecho a nuestra imagen y semejanza. Bien, pero ¿qué del espíritu del Jesús hombre? En la escritura se nos habla de Jesús, el Hijo de Dios, o de más bien, más exacto, Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, y el Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, en su dualidad. ¿Sí? En donde cargó los pecados del género humano para llevarlo a la cruz del Calvario. Si él, Dios es un Dios santo y no peca, porque es su santidad inmanente, la fuente de toda la santidad,
y Cristo es el Hijo del Dios, el Santo de Israel, el Redentor, ¿dónde iba a cargar los pecados? ¿Iba a dejar de ser Dios o seguiría siendo Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿En dónde cargó nuestros pecados el Señor Jesucristo? Tenía que ser hecho a nuestra imagen y semejanza, ¿eh? En su espíritu de hombre, como el espíritu de nosotros, que pecamos y que es una infracción espiritual. Él tuvo esa misma manifestación de espíritu de hombre. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía que ser así. Tenía que verificar que en él se cumplieron las profecías y todo. Cuando fue creciendo, se educó, se formó en la sinagoga con su padre, con su adoptivo José, con su madre María, con sus medios hermanos. Él tuvo que llevar los pecados en algún lugar porque él se va al infierno en espíritu y alma con nuestros pecados. Él asumió la responsabilidad. No fue el espíritu del Hijo del Dios Altísimo, que es, Él es Dios también, 100% hombre, 100% Dios. ¿Me explico? Para preservar su santidad absoluta. Si no, no hubiera podido salir del infierno si nada más hubiese sido un simple espíritu humano. Lo tuvo y ahí llevó los pecados, pero clama y pide asistencia al Padre Celestial estando en el infierno para que lo saque del infierno. Él no podía hacerlo por sí mismo porque era un espíritu de hombre. Y el Señor Jesús nunca tuvo miedo en su vida terrenal, pero cuando estuvo en el infierno, sí tuvo miedo. Salmo, Salmo 8, fíjense cómo, no, 18, fíjense cómo ahí lo dice con mucha claridad. O 18:4, Salmo 18:4. Es la única parte, y esto es profético, del Salvador del mundo, que el único lugar donde el Señor Jesucristo o Jesús de Nazaret iba a tener miedo, porque él no tuvo miedo a enfrentarse a los fariseos, al imperio romano, a sus mismos paisanos que muchas veces quisieron quitarle la vida. Nunca tuvo miedo, porque esa emoción fue adquirida con el Adán expulsado del huerto del Edén. Originalmente Adán y Eva no tenían miedo, no conocían el miedo hasta que fueron expulsados. Ahí sí hay miedo, ¿no? Dice, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y ahí el padre se decía, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y además, ¿por qué te escondiste detrás de los árboles? Ujú. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Está hablando el Jesús de Nazaret en el infierno. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Tuvo miedo, temor. Entonces él ahí clama al Padre y envía al Espíritu Santo. Este le vamos a dedicar una clase completa al Salmo 18 y al 22 y al 24. Pero va a ser una clase completa. ¿Sí? No, no me adelanto. Pero aquí nos damos cuenta que por el hecho de tener miedo en el infierno, tenía un espíritu semejante al nuestro y tenía que ser así. ¿Me explico? Bien, vamos bien hasta acá. Es un misterio la exacta limitante entre el espíritu del Dios Altísimo, que lo hacía el Dios hecho carne, y la hechura del espíritu del Hijo del Hombre, semejante a nosotros también con espíritu. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, Raulito? ¿Vamos bien? A ver, yo sí va a echar humo por las neuronas, ¿eh? Estoy procesando, estoy Lo tratando está procesando. de Póngase seguir agua, el sí. ritmo. Pero vamos bien, se comprende, ¿sí? No quiero que se quede con dudas, ¿sí? Ahí vamos. Bien, bien, ¿todos bien? ¿Vamos bien? Ok. Ahora bien, cuando siguiendo esta secuencia
y deciden hacer al hombre a imagen y semejanza, ellos llegan a esta conclusión. Vamos a hacer al hombre que tenga espíritu. Yo, el Padre, creador, va a tener algo que va a salir de mí. Y cuando sean concebidos en el vientre, yo les voy a poner de mi espíritu. Y se individualizan con personalidad propia, con geografía propia, en una familia propia, ya lo individual que somos cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, yo voy a estar como su ayudador y yo voy a estar para administrar todas las cuestiones de su alma. El Espíritu Santo es el especialista de nuestra alma. Eso dice el Salmo 103. Fíjense cómo lo escribe el rey David en el Salmo 103. Dice, fíjense, David está hablándole a David. David le habla a David, ¿sí? Y dice en el Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué está diciendo el rey David? Su espíritu de David está clamando al alma de él mismo, de su alma. ¿Me explicó? David tuvo esa revelación, por eso compuso salmos, que son salmos eternos. Ujú. ¿Quién lo hizo? El espíritu de David, porque tenía la unción del santo. Ujú. No tuvo que ir a un instituto bíblico, no tenía que leer el Nuevo Testamento porque no estaba, algo pasó y vamos a estudiar bien el pacto davídico porque tiene que ver mucho con la familia, lo vamos a comprender bien y es impresionante lo que ocurrió con David, con Abraham, con Ezequías, con Josías, con todos los hombres de pacto. Y vamos a ver que todo gira alrededor de la familia. Ujú. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se comprende? Bien. Ahora, a ver. Yo, miren, levanté mi mano. Esta cosa me capta. Levanté mi mano y miren, salió la mano. El alma mía de Luis contesta. Así. Creo que es así, ¿no? No sabía que había esa función, pero se actualiza, ¿no? A ver, otra vez. Está divertido, vean. Ahí está. ¿Eh? No sabía que había eso. Lo estoy descubriendo ahora. Bien. No sé si a ustedes les pase también, pero a ver, pongan la mano enfrente, a ver si les pasa. No, yo creo que es una función que tenga el Zoom aquí, el original. O sea, bueno, me refiero al de aplicación que se compra, ¿no? Que se paga. Yo pienso que ese es, no sé, pero bueno, está bueno. Ya no levanto la mano, a menos que tú tenga yo una duda de mí mismo. Luis, dile a Luis esto. Bien. Bueno, seguimos adelante. Entonces, regresando, y aquí voy a regresar a nuestro manual que aquí tenemos, y aquí está, ajá, aquí está. Bien, ok, vamos a ver, y aquí está. Entonces, vamos cerrando las ventanitas, porque sí, yo enseño estilo Windows, ¿no? Abro ventanas, 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 y después tenemos que irlas cerrando, cerrando, cerrando. Y la primera de las que abrí fue precisamente, ¿por qué Dios es Padre? ¿Se acuerdan que eso fue con lo que abrimos? Y yo creo que ya podemos ir entendiendo. Dios es Padre porque es un Dios que crea, que genera, que da luz y creó nuestro espíritu. No lo creó, ya estaba en él, pero nos creó dentro o nos incluye dentro de un cuerpo que es el embrión dentro del cuerpo de nuestra madre. De ahí la importancia de también entender bien el proceso de la gestación. Pero bueno, ese es otro módulo, el de procreación y embarazo. Ahí lo verán, o los que ya lo llevaron ya saben de qué hablo. Ahora,
En su manual que está aquí, en su tema 1, entender todo eso que es, aquí está todo de lo que hemos hablado. Aquí está lo de principios creacionistas, que también hemos hablado, que ustedes pueden darle lectura después porque van a encontrar de otra manera, pero es lo mismo que hemos dicho, ¿no? Aquí están los órganos del espíritu, conciencia, intuición espiritual, la unción, pero ese es un órgano que más bien le pertenece al Espíritu Santo y comparte con nosotros, ¿sí? La moral y la estética, además, etcétera, tiene la capacidad de correlacionarse con el Espíritu Santo, si es que está presente, y que es ahí donde nos da sus herramientas para los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son simples herramientas para hacer algo que Él nos pida que hagamos, ¿ok? Y ahí es donde está. El alma, aquí lo decimos, es la parte en donde el ser humano desarrolla el carácter y así seguimos y les pido de favor que esto lo puedan leer después en su casita, porque aquí viene de lo que pasó con Adán y Eva y esto es, y aquí como verán, aquí se acaba su tema, el tema 1, ¿sí? Pero ahora esto sí me da tiempo que podamos ver este artículo, y voy a abrirlo ahora, de qué es las conclusiones a las que ha llegado la ciencia y que es muy interesante lo que nos dice déjeme ver aquí. Déjenme ver si puedo abrirlo desde acá. Ah, no, esta no era. Déjenme lo quito. Voy a minimizar y voy a abrir esto. Permítanme un momento. Ahora sí. Aquí está. Lo estamos abriendo. Esto se los voy a enviar. Lo que están a punto de ver, se los voy a enviar, ¿ok? Bien, vamos a ver a este articulito que salió, que se me hace muy valioso, muy importante. Y nos habla de lo siguiente. Ahí vamos a verlo. Déjenme, voy a minimizar. Ahí está. Esto habla, es de una compilación que es del premio Nobel John Eccles sobre ciencia y religión. Es una página web, el blog del administrador, aquí viene, para darle el crédito a quien lo escribió. No nos tomamos, nos apropiamos, pero para lo que es la clase necesitamos mencionarlo. John Eccles, que fue Sir, que es un título en la nobleza inglesa, fue un científico, neurocientífico, y él, en sus estudios de la neurología, él va llegando a ciertas conclusiones. Fíjense, no es tan antiguo, ¿eh? Si John Eccles, del 1903 al 97, él tuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 63, pues por descubrir cómo funcionan las células nerviosas, cómo es que transmite la electricidad entre neuronas, etcétera, etcétera. Y también entró en el estudio del cerebro, ¿sí? Eccles es uno de los más grandes neurofisiólogos del siglo XX. Es uno de los fundadores de la electrofisiología moderna. Bien, entonces, para nosotros, verdaderos profanos en la ciencia, como se reconoció Raulito y yo también, aprendemos de estos ejemplos, ¿sí? Él fue australiano, más tarde residente británico y estadounidense, y él tuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Oxford. Sus ocupaciones fueron profesor de fisiología de la Universidad de Oxford, de la Universidad Nacional de Australia en Canberra y después en la Universidad Estatal de Nueva York, ¿sí? O sea, estamos hablando de una eminencia en la ciencia de la neurología, ¿ok? Ahí ya nos ubicamos. No nos lo está diciendo cualquier persona. Vamos a ver algunos comentarios postulados de él muy interesantes que hablan acerca de lo que él consideraba como religión para que se diese a entender. Nosotros lo vamos a ver como la experiencia del nuevo nacimiento, ¿ok? Bajo esa óptica, nosotros lo vamos a comprender. Fíjense qué comentarios tan interesantes. Es una recopilación de conferencias,
de lugares en donde este hombre se paraba a hablar. Fíjense a qué conclusiones llegó este sabio, este científico. Dice, este, en su artículo, La biología moderna, ¿sí? Ay, esto no, me molesta un poco esto porque está aquí. Dice, y el giro hacia la creencia en Dios. Escribió él este artículo. La biología moderna y el giro hacia la creencia en Dios, que escribió para el libro Los intelectuales hablan sobre Dios, un manual para el estudiante cristiano en una sociedad secular. John Eccles llegó a la siguiente conclusión. Fíjense lo que dice acá, lo que decíamos. La ciencia y la religión son muy parecidas. Ambos son aspectos imaginativos y creativos de la mente humana. La aparición de un conflicto es el resultado de la ignorancia, como el que tuvimos hace rato en buenos términos y de paz, Raulito y yo, ¿sí? Hubo un conflicto de conceptos, pero tenemos paz, estamos bien. Cuando nos veamos, nos estrecharemos las manos. Bien, dice después, llegamos a existir a través, fíjense quién lo dice, un premio Nobel. Llegamos a existir a través de un acto divino. Esa guía divina es un tema a lo largo de nuestra vida. A nuestra muerte, el cerebro se va, pero esa guía divina y ese amor continúan. Cada uno de nosotros es un ser único y consciente, una creación divina. Es el punto de vista religioso, es el único punto de vista consistente con toda la evidencia. ¿Cuál es nuestra evidencia? La palabra de Dios, lo que acabamos de leer hace rato. Esa es nuestra evidencia. ¿Me explicó? Número dos, dice, en una entrevista publicada en la antología científica The Voice of Genius, o sea, la voz del genio, en el 95, el profesor Eccles declaró, hay un misterio fundamental en mi existencia personal que trasciende el relato biológico del desarrollo de mi cuerpo y mi cerebro. Esa creencia, por supuesto, está en consonancia con el concepto religioso del alma y con su creación especial por Dios. Eccles, citado en Bryan 95, página 371. Es claro que este hombre tenía bien firmes convicciones de que había algo más allá que simple cerebro, inteligencia, que había algo que tenía que ser solamente algo llamado espíritu. Vean, aquí está otra. Me veo constreñido, así impulsado, aunque me resista, a atribuir la singularidad del ser o alma a una creación espiritual sobrenatural. ¿Cómo un científico de este nivel está hablando acerca de una creación espiritual sobrenatural? Es lo que les digo. La ciencia tiene fe, pero no sabe tiene fe. No sabe que no sabe que tiene fe, pero la tiene. ¿Sí? Este hombre lo intuía para darle explicación en términos teológicos. Cada alma es una nueva creación divina que se implanta en el feto en crecimiento en algún momento entre la concepción y el nacimiento. Aquí yo me encontré un ignorante de la palabra, o si no le ignoraba, como que le dio un poco de vergüenza decirlo y como que se abstuvo de hacer la lectura y la presentación del Salmo 139, del versículo, eh, fíjense, en el versículo 13, que está hablando del desarrollo embrionario. Dice 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, cuerpo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, me engendraste. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Inteligencia, alma. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Genes, la genética. Y aquí viene lo interesante. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué está diciendo David? La existencia de la genética
y en que en la genética, cuando somos creados y nos desarrollamos a nivel embrionario, vemos los ojos de Dios y Dios nos ve. O sea que nosotros en la etapa embrionaria ya tuvimos un encuentro personal con Dios nuestro creador. Sí, somos seres espirituales. Sí, está en nuestra genética. Sí, no lo explica aquí. Tal vez lo sabía, pero no lo dijo Ecles. Pero aquí está en el Salmo 139. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Dice después otro. En el misterio humano, Eccles escribe, creo que hay, así todavía medio incrédulo, ¿no? Creo que hay una providencia divina que opera por encima de los acontecimientos materialistas de la evolución biológica. Y bueno, lo está diciendo un premio Nobel. De hecho, hoy ya la teoría de la evolución ya no se enseña, ya es historia, ya es anacrónica, es inútil porque nunca nadie la pudo comprobar. El mismo Charles Darwin, cuando estaba muriendo de algunas cosas que dijo, que él se arrepentía de haber sido piedra de tropiezo para la humanidad, por la teoría que lanzó de la evolución. No existe tal cosa. ¿Mm? Eso es adaptación, que es otra cosa. Eso sí existe, pero de lo ya creado, no que se cree algo nuevo. ¿Sí? Una mosca no genera y pone huevos y de ahí nace una ballena. No se puede. No puede ser así. No es así. Bueno, otra cosa que dice Eccles aquí. Si considero la realidad tal como la experimento, como nosotros tal vez, la experiencia primaria que tengo es la de mi propia existencia, como un ser único y autoconsciente que creo que es creado por Dios. ¡Bravo! Bien, Ecles, qué bueno, te estás dando cuenta y le estás dando crédito al que el Señor es tu creador. Si este hombre no recibió a Cristo, bueno, le faltó, ¿no? No lo sé, pero bueno. Ecles, aquí está otro, 6, está bueno todos estos. Ecles describió el llamado materialismo promisorio, bueno, así lo bautizó, de la siguiente manera. El materialismo promisorio, término simpático, ¿no? Me pasé. A ver, vamos a ver. Aquí está. De la siguiente manera. Ha habido una lamentable tendencia de muchos científicos a afirmar que la ciencia es tan poderosa y omnipresente que en un futuro no muy lejano proporcionará una explicación en principio para todos los fenómenos del mundo de la naturaleza, incluido el hombre, incluso de la conciencia humana en todas sus manifestaciones. En nuestro reciente libro The Self and Its Reign, Popper, que fue su socio, que le escribieron, era su socio, le escribieron un libro que se llamó Los dos mundos, no, Los tres mundos, perdón. Popper ha etiquetado esta afirmación como materialismo promisorio que es extravagante e incumplible. Sin embargo, debido a la alta estima por la ciencia, tiene un gran poder persuasivo entre los laicos inteligentes, se subieron ahí al nicho, porque es defendida irreflexivamente por la gran masa de científicos que no han evaluado críticamente los peligros de esta afirmación falsa y arrogante. Y estoy totalmente de acuerdo, porque ese ha sido el problema que surgió desde la rebelión de Satanás, cuando se llamaba Lucifer, que antes de ser arrojado se convirtió en Satanás, que llevaba la adoración en el cielo, en la creación. ¿Sí? Y bueno, pero nosotros sí comprendemos estos misterios. Dice después en el 7. ¿Está bueno esto que estoy leyendo? ¿Sí les llama la atención que lo esté diciendo una persona así? ¿Verdad? Son buenos argumentos para cuando nos traten de rebatir. Con respecto al materialismo promisorio, seguimos en el mismo menú. En su libro Cómo el yo controla su cerebro, que bueno, eso es lo que está diciendo en el Salmo 103 David. Alma mía, oye lo que te estoy diciendo, ¿no? Sería más o menos lo mismo. Ve, aquí le pusieron materialismo promisorio y yo le pondría la verdad del Salmo 103. Yo le pondría así. Considero que esta teoría carece de fundamento.
Cuanto más descubrimos científicamente sobre el cerebro, más claramente distinguimos entre los eventos cerebrales y los fenómenos mentales, y más maravillosos se vuelven los fenómenos mentales. El materialismo promisorio no es más que una superstición sostenida por los materialistas dogmáticos. Tiene todas las características de una profecía mesiánica, con la promesa de un futuro libre de todos los problemas, una especie de nirvana, que es el paraíso de los hindús, del hinduismo, para nuestros desafortunados sucesores. ¿Qué les echa abajo aquí Eccles a los inteligentes ateos que quieren discutir acerca de las cosas de Dios? ¿Creen que creer en el Espíritu les va a llevar una mejor vida? Y no es así. Lo único que lleva a un cambio de vida es la redención. Lo único que puede transformar una familia es la presencia del Señor en nuestras vidas, la redención en Cristo. Aquí hay más. En su libro, Evolution of the Brain, Creation of the Self, o sea, evolución del cerebro, la creación del sí mismo, sería la traducción. Eccles escribió: sostengo que el misterio humano está increíblemente degradado por el reduccionismo científico, porque la ciencia todo quiere achicar, prueba y efecto, eh, replicar el experimento, etcétera. Con su pretensión en el materialismo promisorio, de dar cuenta eventualmente de todo el mundo espiritual en términos de patrones de actividad neuronal. Así, Dios es neurona y está dentro de nosotros. Dios existe en forma de neurona. Eso dicen los teólogos materialistas, ¿no? Esta creencia debe ser clasificada como una superstición. Fíjense, les dice superstición a sus colegas. Oh, qué interesante que lo esté diciendo de esta forma. Dice, tenemos que reconocer. Fíjense lo que dijo en el 91, que somos seres espirituales con alma, que existen en un mundo espiritual, así como seres materiales con cuerpos y cerebros que existen en un mundo material. Fíjense lo que dijo este hombre, la existencia del alma y del espíritu. Ya si a alguien a ustedes les discuten, no, es que tú crees en eso. Bueno, si tú sabes más que este premio Nobel, te felicito y ve y reclama tu premio, porque sabes más que un premio Nobel. ¿Sí? ¿Me explico? No puede ser así. No debe ser así. Bien. Fíjense qué interesante que alguien con este nivel nos pueda compartir esto. ¿Qué quiere decir esto? Que de hecho, en la ciencia de alto nivel, se acepta la existencia del espíritu. Y comprobar la existencia del espíritu por medio de experimentos científicos es imposible. Es imposible. Pero nuestras acciones espirituales dan cuenta que existe el espíritu, ¿sí? Y que la convivencia de una familia altamente espiritual es que están expresando más las cuestiones espirituales que las cuestiones materiales, ¿no? Aquí fíjense lo que dice en el 9. Dado que las soluciones materialistas no dan cuenta de nuestra singularidad experimentada, me veo obligado a atribuir la singularidad del yo o del alma a una creación espiritual sobrenatural. Esta conclusión es de inestimable significado teológico, refuerza fuertemente nuestra creencia en el alma humana y en su origen milagroso en una creación divina. ¿Sí? Y así, ya lo voy a seguir porque ya estamos en el tiempo, pero todo que vale la pena estudiarlo, aquí ya viene mucha bibliografía y aquí sigue hablando de científicos en busca del alma, que están muy interesantes. Ahí habla acerca del fin de la vida, pueden leerlo y conservar este documento. Es muy raro conseguir este tipo de documentos. Les confieso que fue un hallazgo para mí encontrar esto, pero vale mucho la pena que lo tengan porque les va a servir para argumentar a quien sea que les pida una explicación de este nivel. ¿Sí? Dice, bueno, ¿quieres saber lo que piensan gente de alto nivel de ciencia? Mira, esto y que lo rebatan. No van a poder hacerlo. ¿Me explico? No van a poder.
nosotros no necesitamos ser los grandes científicos porque tenemos la fe de Cristo y la fe de Cristo supera toda ciencia humana. Ujú. Y desde el principio el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza con esta misma capacidad. Bien, de tener este concepto tan claro de que si nos creó a la imagen y semejanza en lo personal, también ha creado a imagen y semejanza de su familia a nuestras familias. La familia de Dios creó a la familia terrenal a su imagen y semejanza, tal cual, Padre, Hijo y Espíritu. Bien, eso es lo que veremos la clase venidera de cómo es que con esta creación y qué fue lo que pasó con la primer familia sobre la tierra. ¿Qué ocurrió? Y para después ir llegando a las estrategias de Dios, cómo iba a revertir el proceso de la separación para volver a unir a la familia nuevamente a su imagen y semejanza, desde la perspectiva de la familia. ¿Eh? Que el hijo pródigo se va y regresa. El hijo pródigo se va a comer comida de chanchos, de cerdos. El Hijo de Dios se va al infierno. Eso es el contenido de la parábola del hijo pródigo y que el padre lo espera. Y el hermano envidioso que se queda es el materialista ateo o como el ejemplo de John X. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, pueden volver.